Había una moto que no necesitaba presentación. No necesitabas leer su nombre en ningún lado. No necesitabas que nadie te la señalara. Bastaba escuchar ese motor encenderse desde la otra cuadra para saber exactamente cuál era. Un sonido limpio, parejo, casi modesto, como alguien que trabaja en silencio porque sabe y confía en lo que hace. La veías en todas partes, estacionada frente a la tienda de la esquina, en caminos de tierra que ningún otro vehículo se atrevía a transitar, llevando al papá al trabajo de madrugada, cuando todavía el barrio dormía y el frío de la mañana pegaba duro. Para millones de personas en América Latina, esa moto no era solo transporte, era parte de la rutina, era parte de la familia, y sin embargo, desapareció. Un día dejó de fabricarse, dejó de aparecer en los catálogos. Las distribuidoras empezaron a vender otras cosas, y nadie hizo demasiado ruido al respecto, como si el mundo simplemente hubiera decidido seguir adelante sin ella. Pero la razón por la que la Honda C125S desapareció dice mucho más sobre la industria y sobre cómo el progreso a veces abandona a las personas que más lo necesitan, que sobre la moto misma. Todo comenzó en Japón, a finales de los años 60, cuando Honda decidió hacer algo que muy pocas marcas se atrevían a hacer en ese momento: construir una moto para la gente común, no para el entusiasta del motor, no para el joven que quería velocidad, para el trabajador, para el hombre de familia, para la persona que necesitaba moverse todos los días sin gastar lo que no tenía. El diseño era deliberadamente simple: motor monocilíndrico, transmisión manual de 4 velocidades, carrocería sin adornos innecesarios, nada que fallara sin motivo, nada que costara demasiado reparar. Los ingenieros de Honda entendieron algo que muchos fabricantes ignoraban: que para cierto tipo de personas, la moto más valiosa no es la más potente ni la más rápida, es la que arranca cuando se le pide que arranque. La CBS125S llegó al mercado con esa filosofía intacta, y funcionó. Lo que Honda no calculó del todo era el tamaño del impacto que esa moto iba a tener del otro lado del océano. Cuando la CB125S comenzó a llegar a América Latina, encontró un territorio que la estaba esperando sin saberlo. Ciudades que crecían más rápido de lo que sus calles podían soportar. Pueblos conectados por caminos que se volvían lodo en temporada de lluvias. Familias que necesitaban moverse, pero que no podían pagar un automóvil. Y ahí estaba ella, ligera, económica, confiable, capaz de atravesar lo que fuera. En Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en México, en toda la región, la CB125S encontró su lugar de una forma que ninguna campaña publicitaria podría haber logrado. La gente la adoptó porque la necesitaba, porque resolvía un problema real, porque llegaba a donde otros no llegaban. Los mecánicos de barrio aprendieron a repararla con los ojos cerrados. Las refaccionarias la conocían de memoria. Y eso la volvió algo más que una moto. La volvió parte del ecosistema de las ciudades latinoamericanas. La Honda CB125S fue la primera moto que entraron al hogar. El padre la compraba después de años ahorrando. Y desde ese día, cambiaba todo. El tiempo que se tardaba en llegar al trabajo, la posibilidad de llevar al hijo a la escuela en las mañanas, la capacidad de aceptar un segundo trabajo en otro lado de la ciudad. Era libertad medida en kilómetros. Los repartidores la cargaban con cajas que parecían imposibles de equilibrar. Los estudiantes cruzaban con ella distancias que antes eran demasiado largas para ir caminando. Cada uno la adaptó a su realidad con la misma creatividad que caracteriza al latinoamericano cuando necesita resolver algo. Nadie la amó por su tecnología. La amaron porque era de ellos, porque los había acompañado. Pero a mediados de los años 80, algo empezó a cambiar. No fue algo que ocurriera de golpe. Fue más lento que eso, como una marea que sube sin que nadie la vea subir, hasta que de pronto el agua ya está por encima de lo que debería estar. Los países de la región comenzaron a endurecer sus regulaciones sobre emisiones contaminantes. El mercado empezó a moverse hacia cilindradas mayores. Las marcas competidoras, especialmente las que llegaban desde Asia con costos de producción mucho más bajos, comenzaron a ofrecer motos con más prestaciones al mismo precio o incluso menos. Todo parecía estar conspirando en la misma dirección. Y la CB125S, que había sido diseñada para durar y no para renovarse constantemente, comenzó a quedar fuera del paso. El verdadero problema no era el motor. El motor seguía siendo confiable, seguía siendo económico, seguía siendo lo que siempre había sido. El problema era algo que ningún ingeniero podía resolver desde adentro de la fábrica. La lógica del mercado había cambiado.
Honda enfrentó una decisión que las grandes corporaciones enfrentan con más frecuencia de lo que admiten: invertir en actualizar un modelo que ya existe o destinar esos recursos a desarrollar algo nuevo que prometa mayores márgenes de ganancia. Y cuando esa pregunta se hace desde una sala de juntas en Tokio, las necesidades del mecánico de Medellín o del repartidor de Lima no pesan lo mismo que los números del siguiente trimestre. La CB125S no fue eliminada porque hubiera fallado. Fue eliminada porque el sistema que la había creado decidió que ya no era rentable mantenerla viva. Eso es diferente, y es importante entenderlo. El último lote salió de producción sin ceremonia. No hubo anuncio especial. No hubo edición de despedida. No hubo ningún reconocimiento de todo lo que esa moto había significado para millones de personas. Un día simplemente estaba, y luego ya no estaba. Las líneas de ensamblaje se reconvirtieron para otros modelos. Los moldes se guardaron o se destruyeron. Y la CB125S pasó de ser un producto activo a ser una referencia histórica. Las distribuidoras empezaron a agotar su inventario. Las refaccionarias comenzaron a marcar piezas como difíciles de conseguir. Y la gente que todavía tenía una, empezó a cuidarla como si supiera que cuando esa moto se detuviera, no habría manera fácil de hacerla volver a correr. Fue un cierre silencioso para una moto que nunca había hecho ruido innecesario. La versión oficial siempre mencionó las normativas de emisiones, la evolución del mercado, la necesidad de concentrar recursos en nuevas plataformas. Todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que la Honda CBE 125S fue víctima de su propio éxito en el sentido más irónico posible. Era tan barata de mantener, tan fácil de reparar, tan duradera, que no generaba el ciclo de consumo que el negocio moderno necesita. La gente no la reemplazaba porque no necesitaba reemplazarla. Y eso, desde la lógica de una industria que vive de las ventas de unidades nuevas, era un problema. La mejor moto para el usuario era la peor noticia para el balance financiero. Hoy, décadas después, la Honda CB 125S sigue existiendo de una forma que ningún ejecutivo de Honda planeó. Existe en los talleres de mecánicos que todavía saben repararla y que guardan piezas como si fueran reliquias. Existe en los grupos de coleccionistas latinoamericanos que las restauran con una dedicación que parece desproporcionada hasta que entiendes lo que representan. Existen las historias que la gente cuenta cuando ve una pasar por la calle, en la forma en que alguien dice, esa es igualita a la de mi papá, y por un momento vuelve a tener 15 años. La fábrica cerró su producción, pero para millones de personas en América Latina, la CB 125S nunca desapareció del todo, porque las cosas que realmente importan no desaparecen cuando dejan de fabricarse, desaparecen cuando la última persona que las recuerda deja de hablar de ellas, y eso todavía no ha pasado.